¿Sabías que las etiquetas en los alimentos pueden ser tus mejores aliadas en el camino hacia una alimentación más sana? ¿Alguna vez te has preguntado qué información debes mirar para seleccionar alimentos que te permitan mantener un peso adecuado? En el video de hoy te voy a mostrar 5 trucos para leer o interpretar la etiqueta de nutrición y tomar así decisiones informadas que estoy segura te ayudarán a alcanzar tus objetivos de control o pérdida de peso. Acompáñame hasta el final porque te voy a mostrar un posible engaño oculto en las etiquetas de alimentos. Aprenderás a identificarlos para así tomar decisiones más inteligentes sobre tu alimentación. Comencemos con algo fundamental. Número 1. Verificar el tamaño de la porción, o en inglés serving size. Para verificar el tamaño de la porción, número 1, busca en la etiqueta nutricional la sección que refiere a tamaño de la porción, o en inglés serving size. Por ejemplo, en este paquete la porción son solo 4 galletas. Número 2, verifica cuántas porciones hay en el paquete. Ten en cuenta que a veces un paquete contiene más de una porción. Un ejemplo que yo utilizo muchísimo en mis clases son, por ejemplo, las papitas o chips. Una porción, por ejemplo, son 15 papitas. Si te comes 30 o si te comes el paquete entero, estarías multiplicando esta cantidad, lo que contribuye a un aumento del número de calorías, grasas, etc. Truco número 2. Identificar los azúcares añadidos. Los azúcares añadidos son aquellos que se agregan a los alimentos durante la fabricación, además de la cantidad natural de azúcar que estos contienen. Para identificar la presencia de azúcares añadidos en el alimento, busca la sección de la etiqueta que específicamente se refiere a la presencia o no de azúcares añadidos. Trata de escoger alimentos que tengan 0% de azúcares añadidos y, si no es posible, intenta al menos de elegir alimentos que contengan no más del 10% del total de calorías en azúcares añadidos. Ten en cuenta que este valor se refiere a solo una porción. Si estuvieras consumiendo más de una porción, entonces estarías aumentando la cantidad de azúcares añadidos y de calorías. Y por cierto, si te está gustando el video de hoy, no olvides darle un like y un comentario, te lo agradecería muchísimo porque quizás sin saberlo me puedes dar ideas para futuros videos. Truco número 3. Preocúpate por el tipo y la cantidad de grasas. Algunas grasas, como las grasas saturadas y grasas trans, pueden ser perjudiciales para tu salud y aumentan el riesgo de enfermedades, incluida la obesidad. Sin embargo, otras como las monoinsaturadas y poliinsaturadas, por ejemplo los de tipo omega 3 y 6, son saludables. Por cierto, en dos videos anteriores sobre el tema de nutrigenética, te hablaba del impacto que pueden tener tus genes en el metabolismo de las grasas. Y quizás algunos de ustedes deben haber pensado, bueno, ya no tengo mucho que hacer porque estoy de alguna manera limitado por mi genética. Y lo que tengo que decirte con respecto a eso es, bueno, hay algo que puedes hacer y es tratar de incorporar grasas más sanas en tu dieta. Para hacerlo, sigue estos pasos. Primero, busca la sección de grasas en la etiqueta de alimento. Segundo, revisa la grasa total en una porción. Fíjate si hay grasas monoinsaturadas y poliinsaturadas. Prioriza entonces alimentos que tengan estas grasas porque, como ya te dije, son beneficiosos para tu salud. Evita a toda costa las grasas trans. Se dice que es el peor tipo de grasa que puedes consumir. Por tanto, trata de seleccionar alimentos que tengan 0% de grasas trans. Pero espera, porque te pudieran estar engañando con este 0%. Así que en unos segundos te voy a decir o te voy a mostrar qué otra parte de la etiqueta debes mirar para estar seguro que estás seleccionando alimentos que no contienen grasas de tipo trans. Antes de mostrarte eso, solo te añadiría que te asegures que la cantidad de grasas saturadas sea menor al 10% del total de calorías diarias, que es el valor recomendado actualmente según las guías alimentarias para los estadounidenses. Y te vuelvo a recordar, verifica siempre la porción. A veces consumimos alimentos como por ejemplo helados que siempre van a tener grasas saturadas y en estos casos comer una porción pequeña puede ser clave para controlar la cantidad de grasas, la cantidad de calorías mientras disfrutas el gusto de tomar helado.
Truco número 4. Revisa la lista de ingredientes y ten en cuenta que cuando lo haces que esta lista está organizada por orden decreciente de abundancia. Por tanto, el primer ingrediente en la lista es el más abundante. Lo que te recomiendo cuando revises la lista de ingredientes es 1. Que busques nombres de grasas trans. Porque sí, aun cuando la etiqueta de nutrición diga 0% de grasas trans, esta puede contener entre 0,1% y 0,4% y en este caso el fabricante puede por ley redondear este número y declarar que es 0% de grasas trans. Imagina entonces que en lugar de comer una porción te estás comiendo 10 porciones, como es el caso por ejemplo de las chips, que las porciones son muy pequeñas y entonces estarías consumiendo más cantidad de estas grasas trans. Número 2. Busca ingredientes que tengan números o químicos. Esto es muy común en el caso de los colorantes, conservantes y sabores artificiales que en algunos casos pueden tener efectos negativos en tu cuerpo. Si estuvieran presentes, asegúrate que estén al final de la lista o trata de escoger alimentos en el que este tipo de ingredientes esté más hacia el final de la lista. Truco número 5. Verifica el contenido de sodio. Y aquí pudieras preguntarme, Rosana, ¿qué tiene que ver el sodio con el control del peso? Para verificar el contenido de sodio a través de la etiqueta de alimento, busca la sección que dice sodio en la etiqueta de nutrición, verifica cuál es la cantidad de sodio en miligramos por porción. Elige alimentos que tengan un bajo contenido de sodio. Recuerda, cualquier alimento con un 5% o menos del valor diario se considera bajo. Y bueno, esto es todo por hoy. Espero que este video te haya sido tan atractivo como lo fue para mí crearlo. Déjame saber en los comentarios tu opinión o si tienes alguna otra pregunta sobre la etiqueta de alimentos. Y te repito, si el video te gustó, no olvides darle un like. Me ayudarías muchísimo con el algoritmo de YouTube. Nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias por su atención.